Hola a todos, Kevin les saluda. En esta ocasión, en el marco de mi programa de doctorado en Derecho, en la materia de pensamiento jurídico contemporáneo, les voy a presentar una pequeña exposición acerca del pensamiento filosófico jurídico de algunos destacados autores en relación con un instrumento que es importante, diría yo, hasta nuestros días, que es la Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre y del Ciudadano de 1789. Vamos a ir reflexionando sobre cada uno de ellos y pues desde ya espero sus comentarios, sus opiniones. Y para esto pues he preparado unas diapositivas que espero que también sean de su agrado. Voy a proceder a compartir. Listo. Como les decía, esta es una exposición sobre el pensamiento jurídico de algunos autores que incluso está presente hasta nuestros días. En primer lugar, es importante establecer los objetivos. Yo diría que son dos objetivos. En primer lugar, relacionar la concepción de la Declaración de 1789, así la vamos a llamar, en relación con el pensamiento filosófico jurídico de algunos autores que hay más, pero hemos tomado como referencia algunos, pues, los más importantes. Y en segundo lugar, reflexionar si el pensamiento de estos autores puede ser utilizado, practicado hasta nuestros días. Empecemos con el pensamiento en el constitucionalismo de Rousseau. Primero debemos partir indicando que Rousseau es quien diseñó la teoría del contrato social. El contrato social definido, ¿no es cierto?, como partamos de la voluntad de un individuo. Esa voluntad del individuo se suma, ¿no es cierto?, a las voluntades de otros individuos para concebir lo que se llama la voluntad general. Una vez que tenemos esa voluntad general, eso significa que el contrato social se basa en la voluntad de varios individuos. Y aquel que quiera ingresar a este grupo social tiene que adaptar su voluntad individual a la voluntad general. Es decir, los acuerdos salen desde, ¿no es cierto?, un contrato de voluntades. Y una vez que se cumple la voluntad de este contrato social, estos acuerdos, el contrato deja de existir porque ya tenemos una sociedad. Lo mismo ocurre con los derechos. Tenemos derechos, tenemos libertades, pero para que esos derechos y libertades sean, ¿no es cierto?, efectivos, tienen que formar parte de este contrato. Entonces, la efectividad va a depender del contrato. En pocas palabras, Rousseau lo que propone es una sumisión tanto de los individuos como de los derechos y libertades a un contrato para poder tener una sociedad. ¿Cómo relacionar esto con la Declaración de 1789? Vamos a tomar como referencia el preámbulo. El preámbulo no es menos importante porque contempla los principios, ¿sí? Y aquellas ideas que deben ser vistas por los ciudadanos, sobre todo cuando se quiere reclamar, ¿no es cierto?, de las instituciones algo o cuando se quiere reclamar alguna conducta del poder. Entonces, ¿cuál es el contrato social o cuerpo social en este caso? Es la Declaración de 1789, que es la que va a contener las libertades, los principios, las garantías, pero también el preámbulo, porque el preámbulo nos va a dar esas guías de cómo se tiene que llevar el ser humano. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo de esto? Vivir en armonía. Entonces, al vivir en armonía, esa es, ¿no es cierto?, la finalidad de este contrato con la Declaración de 1789. En conclusión, entonces, de este pensamiento, sí existe influencia de la declaración, en la Declaración de 1789 por parte de el contrato social propuesto por Rousseau. Vamos a pasar a otra doctrina. Ahora no vamos a hablar ya de un pensamiento filosófico, es decir, de un autor, sino de una doctrina. Y es el justnaturalismo cristiano. Tenemos dos palabras que tendríamos que reflexionar para definir. Derecho natural
y cristianismo. Por la premura del tiempo no vamos a detenernos en eso, pero sí vamos a pasar directamente al naturalismo cristiano. Esta es una categoría doctrinal, así la han definido varios autores. Al ser una categoría doctrinal, ¿qué significa? Que el hombre, para vivir en armonía, tiene que obedecer a una ley natural, es decir, la ley terrenal, la ley de la tierra, la ley del hombre, pero no puede hacerlo por sí solo, sino que necesita de el otro, necesita de alguien, pero no es el prójimo, es un ser superior, es un ser supremo, en este caso Jesús. Entonces le va a pedir esa sabiduría, ese apoyo, esa ayuda para poder guiarse y vivir en armonía, tanto con la ley natural, respetándola, como también para poder vivir en valores, en el bien, ¿no es cierto? Con un ser supremo, es decir, necesita de alguien más. ¿Cómo relacionar esto con la declaración de 1789? Tenemos una declaración, ¿no es cierto?, que nos dice en el artículo 1, los hombres, ¿sí?, tienen derecho solo por existir. Es decir, solo necesitamos un ser humano para que existan estos derechos. Pero, ¿cómo relacionar esto con el derecho natural cristiano? Lo relacionamos porque no solamente es necesaria la existencia, aparte de la existencia, necesitamos de una divinidad. Necesitamos de un ser supremo que haga respetar esos derechos, que haga cumplir esos derechos, que tanto quienes promulgaron esta declaración como quienes aplican esta declaración, como quienes van a vivir en esta declaración, ¿cierto? Y la van a poner en práctica, necesitan de esa divinidad. Necesitan de Cristo para poder hacer efectivo esto. ¿Y cuál es el objetivo de esto? Regresamos a lo que decíamos, la armonía, la paz social. Entonces, vemos que también se relaciona con el pensamiento cristiano desde el derecho natural. Ahora pasamos al derecho natural racional. Para esto tenemos que enfocarnos en el pensamiento de Bobbio. Bobbio nos da tres motivos, ¿no es cierto?, que son importantes a tener en cuenta. En primer lugar, ¿qué nos dice? Emancipar la jurisprudencia de la teología. Significa que cuando estemos en una sentencia, una resolución, tiene que en su motivación no contener alusiones a Cristo. ¿Sí? Es decir, no en mi sentencia voy a poner como dice Juan capítulo 3 versículo, eso no. Eso no es lo que concibe este derecho natural racional. Luego, ¿qué nos dice? Que se debe sentar la base del derecho natural racional sobre el porqué de las situaciones. Es decir, aquí ya no vamos a buscar a un ser superior que nos va a ayudar, sino al porqué de las cosas. ¿Por qué concibo una norma? ¿Por qué aplico esta norma? ¿Por qué aplico este principio? Es decir, comienza a cuestionarse el porqué de las cosas, pero no puedo en ese porqué establecer porque Dios lo quiso así, no. Hay que buscar un razonamiento científico, ¿sí? Y luego dice que para que una norma sea universalmente válida, no debe basarse en razones, ¿sí?, históricas ni acuerdos de las personas. Entonces, ¿qué significa esto? Que las normas también deben buscar un fundamento científico. Ese es en pocas palabras. Aquí nos empezamos a preguntar el porqué de las situaciones y para ello necesitamos acudir al conocimiento, ¿sí?, al estudio, a la investigación. Eso es lo que nos llama esta doctrina. El artículo 1 de la Declaración de 1789, para poderla relacionar, ¿no es cierto?, con este pensamiento, ¿qué nos dice? Los hombres tienen derecho a todas las libertades y a todas las garantías de la Declaración solo por ser personas. Perfecto. ¿Qué hacíamos en la doctrina cristiana? ¿Sí? Pedíamos a un superior que nos ayude a entender este pensamiento, a entender la relación con el prójimo. ¿Qué es lo que tenemos que cuestionarnos ahora? ¿Por qué tenemos estos derechos? ¿Por qué a las personas se les tiene que dar estos derechos? ¿De dónde proviene? ¿Cuál es el contexto? ¿Por qué se creó este artículo? Y entonces comenzamos a revisar razones históricas, fundamentos más teóricos, ¿no es cierto?, de cómo era la humanidad antes. Entonces ya empezamos a mirar un sentido más científico del por qué se expidió este artículo. Entonces allí también nos damos cuenta que sí se relaciona con ambos derechos, derecho natural cristiano y derecho natural racional, que vine a buscar en este caso el por qué expedimos este artículo 1 de la Declaración de
1789. Vamos a dejar un poquito de lado el pensamiento histórico para centrarnos en un aspecto económico. Y vamos a hablar de Adam Smith. Adam Smith fue, en pocas palabras, el fundador o el que sentó las bases para el desarrollo del capitalismo. Recordemos que en su pensamiento hablaba, por ejemplo, del libre mercado, de la libertad que promueve el crecimiento de las sociedades, de que el único comercio que tiene validez para él es aquel que traspasa fronteras y permite que se genere esa competencia. Y que al final del día, ¿qué busca? Generar riqueza para las personas. Y los sujetos son quienes pueden, pues, ponerse, digamos, de meta hasta dónde quieren generar riqueza. Entonces, claro, fomenta estos valores que incluso hasta ahora los escuchamos, ¿no? La libertad de mercado, la competencia, la libertad económica, la riqueza de los estados, ¿sí? Entonces, vemos que se desarrolla el capitalismo, ¿sí? Que hasta ahora es una doctrina practicada en varios estados, ¿no? ¿Cómo relacionar esto con el artículo, con la declaración, ¿cierto? El artículo 17 nos habla de la propiedad. Nos dice que todas las personas tienen derecho a la propiedad. La propiedad será inviolable y solamente podrá afectarse en caso de que el Estado declare una propiedad de utilidad pública con una indemnización previa y justa. Miren, ¿qué significa esto? A la luz del pensamiento de Smith, la propiedad significa la riqueza, la economía, el desarrollo, la prosperidad de las personas, el tener una propiedad, ¿sí? El generar riqueza, porque una propiedad es riqueza para las personas. Eso es el fundamento también del capitalismo. Pero en el caso de que se vaya a expropiar, recordemos que la expropiación no es solamente de antaño, es hasta ahora. Los estados expropian a las personas por utilidad de vial, por ejemplo, por construir algún determinado lugar público. Pues en ese caso también impera la economía, porque a la persona afectada se le va a tener que entregar una suma de dinero. Y una vez más, entonces decimos que está por encima, ¿no es cierto?, de la utilidad pública, la propiedad, demostrándose así que también esta declaración en la propiedad recoge el pensamiento de Smith, ¿sí? Que es la inviolabilidad de la propiedad, el libre mercado y el comercio y la competencia que enriquece a las personas y a los estados. Por último, no menos importante, hay un pensamiento que quiero compartirles, tiene muchas ideas, y es el pensamiento socrático. Sócrates no escribió su filosofía. Sócrates la transmitió oralmente. Sin embargo, lo que nos ha llegado de él ha sido gracias a los extractos de Jenofonte y los diálogos de Platón. ¿Qué nos decía él? Algo muy interesante. ¿Cómo define al hombre? Al hombre él lo define como el alma. ¿Qué significa el alma? Significa que este es el rasgo característico que nos distingue de los animales, el alma. Y una vez que tenemos alma, tenemos que actuar con raciocinio. Al ser racionales, al actuar, pues ya no con instintos, esa razón, ¿cómo la obtenemos? Por medio del conocimiento, ¿sí? Por medio de la adquisición de nuevas ideas, de nuevas teorías. Entonces, él nos llama a ilustrarnos. ¿Cómo él concibe la libertad? Miren qué interesante también. La libertad él la concibe como la capacidad para superar aquello que es superfluo para nuestras vidas, es decir, aquellas ideas que nos hacen actuar por instintos, ¿sí? Nos dice que el hombre verdaderamente libre es el que actúa en base a la razón y adquiere conocimiento en todo momento para, ante las situaciones, pues actuar con alma, actuar como un hombre, ¿sí? Y ahí pues ponemos un ejemplo, ¿no es cierto? ¿Qué pasa, por ejemplo, en una situación de riesgo, de peligro? ¿Cómo actúo? Pensando cómo actuar, razonando, me he ilustrado, entonces sé cómo debo enfrentarme a la situación, o actúo con irracionalidad. Como los animales, cuando se sienten en peligro, ¿qué hacen? Matan, digamos, devoran, y es una conducta que la hacen por instinto.
nosotros no actuamos por instinto y es algo que nos llama incluso a la reflexión, yo diría, hasta la actualidad. ¿Cómo relacionamos esto con el pensamiento de Sócrates, con la declaración de 1789? El artículo 4 nos dice, todos somos libres, pero esto es lo que debemos interpretar. Cuando dice todos somos libres, si bien se está refiriendo a la libertad externa, que es yo puedo decidir dónde estudiar, dónde trabajar, qué comer, bueno, esa es la libertad externa. Pero también hay esa libertad desde el fuero interno. Es decir, cómo yo miro a los demás, qué pienso de los demás, qué pienso del mundo que me rodea, qué pienso ante una determinada situación en la vida. Entonces, un hombre verdaderamente libre es el que sabe llevar su libertad interna, el que sabe decidir, porque si yo no soy libre y tengo prejuicios y tengo conductas que son de instinto, voy a actuar mal en la libertad externa, voy a hacer daño al prójimo y voy a tener consecuencias, porque recordemos que la libertad tiene límites. Entonces, qué importante, mis amigos, poder trabajar en la libertad. Esa libertad que nos dice Sócrates. Pues yo sí les invito a que en nuestra vida, cuando hagamos algo, pensemos en Sócrates y digamos, a ver, él nos dice que somos libres, pero ¿qué nos pide? ¿Cómo estoy internamente? ¿Soy verdaderamente libre o hay algo que me está molestando? ¿Hay algo que necesito reflexionar? Entonces, y eso también ayuda a que la libertad interna ayuda a la externa y a ejercer pues los derechos de manera civilizada y buscando qué, la armonía y la paz social. ¿Cómo relacionamos esto ya en algunas ideas? ¿Sí? Estos filósofos lo que buscan, o lo que buscaban, digamos, y está presente hasta nuestros días, diría yo, es la armonía. En primer lugar, la armonía de las sociedades. Cada uno con su pensamiento, cada uno con su doctrina, lo que busca es la armonía, la paz social. En segundo lugar, ¿qué es lo que están buscando también? La racionalidad. Cada uno desde su óptica. Y podría atreverme a decir que este pensamiento no es de antaño, no es que ya se ha superado, que es ideas de pensadores que ya no se aplican en la actualidad. Yo creo que sí. Y lo que deberíamos hacer nosotros es relacionar los contenidos. Por ejemplo, relacionemos el contrato social, el llegar a acuerdos. ¿Y cómo llegamos a esos acuerdos? Con un cuerpo social. ¿Y qué necesitamos para eso? Pues, ¿por qué no acudir a una divinidad y decir, bueno, Cristo, ayúdanos a poder expedir normas adecuadas, expedir acuerdos que beneficien a todos? Luego, expido una norma y me puedo preguntar, y bueno, ¿y por qué? ¿De dónde viene esta norma? ¿Cuál es el contexto? Preguntarme acerca de las cosas. Luego también, pues, podríamos relacionarlo esto con la libertad. ¿Soy realmente libre? ¿No soy realmente libre con estas normas? ¿Qué me falta? Entonces, miren cómo yo, en un análisis un poco breve, estoy relacionando varios pensamientos de los que hemos analizado y que se aplican hasta la actualidad. ¿Qué es lo que se busca con esto? Que seamos mejores personas, pero no solamente cada uno, sino a la sociedad en general, que se pueda materializar una sociedad diferente, una sociedad ilustrada, una sociedad académica, ¿no es cierto? Eso es lo que buscan estos autores con los distintos pensamientos. Aquí les dejo algunas referencias que se han obtenido para poder buscar estos pensamientos. Sin embargo, hay más pensamientos, hay más ideas que yo les invito a enriquecer el debate. Lo importante es poder hablar de estos temas que son sin duda importantes. Yo quiero agradecerles por haberme dado estos minutos de su tiempo. Recuerden que el pensamiento jurídico contemporáneo no se acaba aquí. Es un pensamiento que continúa, un pensamiento que nos invita a dar más ideas. Hay más autores, muchísimos, pero pues este es un punto de partida para poder enriquecer el debate y sobre todo pensar en cómo estamos trabajando como personas y qué tenemos que mejorar a futuro. Un saludo a todos, un abrazo. Gracias.